Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por Iberdrola, que continúa con el objetivo activado por este rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 12,72. ¿Cuándo se anularía el objetivo alcista? En caso de perder niveles de 8,66. Mientras esto no ocurra, el objetivo estará activado. Ahora sí, en el corto plazo se encuentra consolidando. Tiene primera zona de resistencia los 10,84 y la zona de la media, después los 11,29, los 11,57 y los 11,91. Primera zona de soporte los 10,31, los 10,14 y los 9,88. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a Inditex. Aquí vamos a ajustar el gráfico por reparto de dividendo. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde continúa con el objetivo activado por divergencia bajista. El objetivo sería la zona de los 29,74 aproximadamente. Por tanto, a pesar de ser una compañía interesante en el largo plazo, tras estas fuertes subidas, de momento, ahora más en el corto plazo, yo tendría precaución. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que perjudicó el aspecto técnico tras perder la directriz alcista principal y tras perder este mínimo tendría la comentada divergencia bajista activada. Ahora, ¿me pondría bajista en Inditex? Ya lo dije en vídeos anteriores, no. ¿Por qué? Porque tiene la media de 200 sesiones en diario en fase ascendente, con lo cual ahí tenemos una importante zona de soporte. Eso sí, el que venga comprado de antes, quizás ahora sería un momento para reducir quizás un poquito el riesgo. Eso ya depende un poco del plan de inversión de cada uno. En caso de que acabe cumpliendo la divergencia bajista, que yo no sé si va a cumplir o va a anular, en caso de que viniesen esas caídas, pues ya sería una nueva oportunidad para volver a vigilar compras. En resumen, compañía alcista, compañía muy interesante, pero precaución en el corto plazo. Nos vamos a Indra, una compañía que ya hace tiempo que cumplió el objetivo por segundo impulso que avisamos hacia niveles de 12,92, pero todavía tiene un objetivo mayor por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 16 euros. En el corto plazo ha reaccionado bastante bien desde la importante zona de soporte de la media y desde esta directriz que venía uniendo mínimos. Desde aquí ha venido este último rebote. Perder esta zona sería la primera señal de debilidad. De momento no hay ningún signo negativo. Tendría primera zona de resistencia los 13,82 y después ya los 14,29. Nos vamos a Colonial, que recientemente habría superado la directriz bajista principal, pero está teniendo un comportamiento bastante errático y la media de 200 sesiones se encuentra ahora mismo bastante plana. Tiene primera zona de resistencia el entorno de los 5,82, 5,90, primera zona de soporte los 5,37 y niveles de 4,90. Nos vamos a IAG, una compañía donde fuimos avisando esta importante subida desde la base del canal descendente dibujado en color negro. Desde aquí decíamos que era una zona de soporte importante. Ni mucho menos nos esperábamos toda esta subida, pero bueno, fuimos siguiendo la subida. Aquí decíamos que había realizado un primer impulso, corrección, y tras superar este máximo, activaba un segundo impulso hacia niveles de 1,95, impulso que acabó cumpliendo. Además, por el camino, tras superar la directriz bajista principal, habría activado un objetivo mayor, objetivo por canal descendente roto al alza hacia niveles de 2,33. Este objetivo todavía está pendiente mientras sea capaz de respetar los 1,3820, si bien decíamos que en el corto plazo había perjudicado el aspecto técnico tras perder la directriz que venía uniendo mínimos. Además, la media está actuando de resistencia, de hecho desde aquí han venido las últimas caídas y ahora tras haber hecho un pequeño suelo de corto plazo en los 1,57, el precio vuelve a testear la zona de la media. Superar la zona de la media sería positivo y que la media en vez de actuar de resistencia empieza a actuar de soporte. Esta sería el primer signo de mejoría de corto plazo en IAG. Por el lado de soportes, pues tendríamos los 1,69 y los 1,57. Nos vamos al laboratorio Robi, que ha tenido un fuerte impulso desde esta doble directriz que venía uniendo mínimos. Desde aquí, un rebote fuerte desde los 38 euros hacia la zona de los 55,30 y tras perder la zona sombreada amarilla ha venido una consolidación al 50% Fibonacci. Desde el 50% Fibonacci de la última subida y desde la zona de la media, de momento, el precio ha reaccionado al alza, pero ahora estamos en una zona de resistencia importante. Vamos a verla con poco zoom para verla mejor, una zona que ya actuó previamente tanto de soporte como resistencia. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 51,3. En caso de dejar esta zona de congestión atrás, ya la siguiente zona de resistencia estaría en el entorno de los máximos anuales, entre los 54,70 y los 55,30. En caso de superar los 55,30, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote.
Nos vamos a logista, vamos a ver primero gráfico semanal, en clara tendencia alcista, con la zona de la media de 200 sesiones en semanal en fase ascendente y el precio un tanto alejado de la misma. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí decíamos que había que tener cierta precaución tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos porque había activado una cuña ascendente roto a la baja. El objetivo era la zona de los 22.20, 22.25 aproximadamente. De momento con estas caídas ha llegado a la zona de los 22,30, aquí tendría un cierto nivel de soporte y en cuanto a resistencias yo vigilaría la directriz que viene uniendo máximos y sobre todo niveles de 23,42. Superar esta zona de los 23,42 sería una primera señal positiva de corto plazo. Nos vamos a ver la situación de Mafre, que técnicamente continúa con el objetivo activado por doble techo hacia niveles de 1,78 aproximadamente, pero decíamos ya en el vídeo anterior que en la posible consecución de este objetivo bajista debe tener un obstáculo muy importante. El obstáculo es la media de 200. La media de 200 era una zona de soporte importante y desde aquí ha reaccionado bastante bien el precio al alza. Ahora el objetivo todavía está activado, se anularía en caso de superar niveles de 2 euros 2,01. Nos vamos a Amelia Hoteles, que continúa bastante débil desde que aquí te formó una vela con sombra superior alargada y después te dejó este hueco bajista. A partir de ahí decíamos que se había perjudicado. Fue perdiendo soportes por el camino, los 6,03, después la media empezó a actuar de resistencia y desde ahí caídas importantes. Ahora ha tenido una cierta reacción alcista desde zona de sobreventa, pero realmente no ha hecho un suelo demasiado claro. Tendría zona de soporte los 5,06, primera zona de resistencia los 5,47 y la zona de la media que continúa en fase descendente. También podríamos marcar una directriz como posible zona de resistencia a vigilar. Nos vamos a la siguiente, Merlin, donde hay que seguir teniendo precaución porque todavía sigue con el objetivo activado por doble techo hacia niveles de 6,44. Este objetivo se anula en caso de superar la zona de los 9,58. Es una compañía que últimamente está bastante aburrida, bastante lateral, con la media de 200 sesiones bastante plana y el precio oscilando arriba y debajo de la misma. Primera zona de resistencia, niveles entre 8,54 y 8,60. Primera zona de soporte la media y niveles de 7,45. Nos vamos a Naturgy, donde aquí vamos a tener que ajustar niveles. Aquí lo tenemos, gráfico de medio y largo plazo con tendencia ligeramente ascendente que se podría marcar dentro de este canal dibujado en color negro. La tendencia realmente es bastante lateral y si empleamos el zoom pues también vemos que la media de 200 sesiones está bastante plana y el precio cortando por arriba y cortando por abajo últimamente en los últimos meses. Tiene zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos, primera zona de soporte los 25,14 y niveles de 24,40. Nos vamos a Red Eléctrica, que continúa un poco en la tendencia que venimos comentando en los últimos vídeos, tendencia que poco a poco va mostrando un goteo a la baja. Cada vez que el precio va a visitar la zona de la media el precio se ve rechazado, por lo que de momento hay que seguir teniendo precaución. Zona de resistencia por tanto la zona de la media y después ya el entorno de los 15,53, primera zona de soporte, niveles de 14,40 y después ya de largo plazo los 13,63. Nos vamos a Repsol, que últimamente está teniendo caídas, no fue capaz de superar la importante zona de resistencia de los 15,14. En esta reacción del precio aquí se frenó y desde aquí se retomaron las caídas. Ahora tendría primera zona de soporte importante, la directriz que viene uniendo mínimos. Perder esta directriz sería una nueva señal negativa. Después ya tendría soporte en los 12,13 y en niveles de 10,54. Primera zona de resistencia a la media, los 14,32 y los 15,14. Nos vamos a SACIR, que en el medio largo plazo continúa con el objetivo alcista por este canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 3,57, objetivo que solo se anula en caso de perder los 1,96. Eso sí, en el corto plazo veníamos avisando de debilidad, pero aquí desde esta zona de los 2,60, 2,64 ha venido esta última reacción superando la directriz que venía uniendo máximos. Con esta reacción ha llegado a la siguiente zona de resistencia. Como es la media de 200 sesiones, veremos si es capaz de superarla para retomar las subidas. En caso de perder los 2,60 sería una nueva señal negativa y después ya habría que vigilar la directriz alcista principal como posible zona de soporte. Nos vamos a Banco Santander, que en el medio largo plazo continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista, objetivo que nos llevaría a la zona de los 4,05. Este objetivo ya sería teniendo en cuenta el ajuste por los últimos dividendos. Tiene zonas de soportes y resistencias bastante claras. Tendría primera zona de soporte importante en la media y la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Perder los 3,25 sería negativo y por parte de resistencias tendríamos los 3,65, los máximos anuales en los 3,71 y después ya la zona de los 3,88.
Nos vamos a Solaria, que está teniendo un comportamiento lateral en los últimos meses. Aquí marcamos una zona de resistencia importante en este entorno de los 15,20, 15,40 y bueno, de nuevo desde esta zona han venido caídas. Sería importante que la zona de la media ahora empezase a actuar de soporte y que sobre todo superase niveles de 15,40. Mientras tanto, precaución, también podríamos vigilar como soporte esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Telefónica, compañía que tiene un nivel claro a vigilar como soporte que serían los 3,48. De momento aquí ha sido capaz de respetarlo. Desde esta zona vinieron subidas hacia la zona de la media y ahora el peligro es que la media empiece a actuar de resistencia. Aquí sobre la media te ha dibujado una vela doji que marca resistencia en los 3,83. Superarlo sería positivo, después ya tendría como zona de resistencia los 3,89 y después ya los máximos anuales en el entorno de los 4,10. Si pierde los 3,48, precaución. Nos vamos a Unicaja, que técnicamente ya ha cumplido un pequeño objetivo por doble suelo, pero técnicamente todavía tendría un objetivo mayor por triple suelo hacia niveles de 1,27. Eso sí, repetimos una semana más que la forma de activarlo no fue la mejor, te dejó una vela con sombra superior y después este hueco bajista. Por tanto, seguimos teniendo nuestras reservas. Mejoraría claramente si supera los 1,11. Después ya tendría como resistencia este hueco bajista y los 1,17 más los 1,20. Primera zona de soporte la media, los 0,94 y anularía este objetivo de suelo en caso de perder los 0,87. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.